Muy bien, buenas noches para todos. Vamos a continuar entonces con lógica y filosofía, con la unidad 2. Voy a referirme directamente ya a la clase número 4, considerando que la tarea que ustedes recibieron la vez pasada se basa en la clase anteriores que les voy a mostrar también. A ver, o sea, la tarea fue asignada. Todavía no hay 7 personas que ya entregaron. Entonces se basa en la unidad 2, clase 2 y clase 3. Esta tarea que está acá. Por esa razón, entonces vamos a hablar hoy de la clase número 4 de esta unidad. Lo que significa también que hasta el punto que desarrollemos vamos a poner en el examen. Al mismo tiempo, ustedes encontrarán en el chat un enlace que van a completar con su nombre y apellido y marcar presente y enviar. ¿Está bien? Cualquier duda, entonces me van preguntando. Entonces vamos a hablar de teoría del conocimiento. Nosotros ya habíamos conversado sobre el conocimiento. Tenemos nuestra definición, habíamos dicho la relación que hay entre el sujeto y el objeto. Al mismo tiempo recordar también que sujeto y objeto no son simples expresiones, que forma parte de la evolución también, que reemplaza a otro como cosa o el simple ser humano, ¿verdad? Entonces esto lo bautiza Kant. Creo que nosotros habíamos hablado que en ese caso el sujeto está preparado para conocer y el objeto lo que está preparado para ser conocido. Entonces, la relación que hay entre sujeto y objeto, ahí se establece lo que llamamos conocimiento. Ahora, surgen ciertos inconvenientes respecto a esto. Entonces aparece lo que se llama la teoría del conocimiento. Hay discusiones de cómo el hombre conoce. Van a ver, o vamos a ver, eh, unos van a decir se basa en el realismo, el otro va a decir en el idealismo. Entonces son planteamientos que surgen y están las respuestas posibles, ¿verdad? Que se clasifican en 3 grupos. También que a ustedes les va a parecer muy familiar seguramente por lo que ya hemos conversado. Solamente para teorizar un poco más y cerrar también esta parte que es muy importante su consideración. Los griegos especialmente Aristóteles, dividía el conocimiento en 2 grupos. Por un lado está la episteme, que se basa en conocimiento seguro, y la doxa se basa en el vocabulario así cotidiano, lo que hoy día uno puede llamar como vulgar. Pero lo vulgar en ese caso no es lo chabacano, no es lo grosero, ¿verdad? Que vamos a decir, sino simplemente el conocimiento que no tiene una demostración. Entonces, como una especie de triángulo que presenta Aristóteles ahí, y nos habla de esas 2 formas de conocimiento. Por un lado está la episteme y por otro lado está la doxa. O sea, la doxa responde a la opinión. Y la opinión como no sugiere una demostración en cuanto a lo que el intérprete lo tiene que validar de alguna forma, entonces no hay una exigencia. Igual sirve como un vehículo de comunicación. Pero siempre se va a valorar más lo que tiene que ver con episteme.
el conocimiento seguro, por cierto, ¿verdad? Vamos a decir entonces que acá hay cierto criterio que no lo podemos llamar también como punto de vista. La noxiología, un campo también que ustedes lo han visto ya en la clase 2 y 3 que están haciendo su trabajo de proceso. La respuesta van a encontrar en los enlaces que guarda relación directa con el conocimiento. O sea, noxis es conocimiento y logos el estudio, tratado, ciencia del conocimiento. Entonces la noxiología vamos a entender como una disciplina que se orienta en profundizar el estudio del conocimiento, sabiendo también que en el proceso de conocimiento está el sujeto, el hombre, ¿verdad? El ser humano. Ahora, la teoría del conocimiento plantea grandes cuestiones, como le había anticipado. Preguntas como, ¿es posible conocer? Y si es posible, ¿cómo? ¿Por qué medio conoce el sujeto? ¿Es el objeto independiente? ¿Qué validez tiene esta operación? Son las preguntas que surgen en el campo de la noxiología. Y las soluciones posibles, hay tres grupos. El problema es la posibilidad, el del origen y el de la esencia del conocimiento. Entonces vamos viendo en cada grupo hay ciertas posibilidades en cuanto a respuesta que va a intentar convencer al lector inmediato, también para formar las escuelas en esos casos, y que no haya, o que haya, mejor dicho, una continuidad también de lo que se plantea. Por ejemplo, cuando vamos a sintetizar estas preguntas, ¿puede el sujeto aprehender efectivamente el objeto? O sea, ¿se da la relación sujeto-objeto? O en otra palabra, ¿puede el hombre conocer y si puede, hasta dónde? Esto plantea entonces la posibilidad del conocimiento. O sea, se pregunta, ¿el conocimiento es posible? Y si es posible, vamos a ver entonces de acuerdo a la respuesta. La primera forma en responder esto es el dogmatismo. Si yo me lo le planteo a usted en el examen, el dogmatismo tiene una postura optimista frente al conocimiento, entonces estoy haciendo una aseveración verdadera. ¿Por qué? Porque el dogmatismo cree que el conocimiento es posible. Y más, el conocimiento que no tiene discusión. Se cree y punto, ¿verdad? Ejemplo de esto puede ser la fe. La fe no se discute, solamente se cree. No hay una observación racional al respecto. Y muchas otras cuestiones que nosotros también en forma cotidiana lo podemos apreciar, lo podemos pensar. En fin, en un contexto creo que todos somos dogmáticos, como también vamos a ser escépticos, que vamos a mirar a continuación. Entonces, le reitero que la postura del dogmatismo frente al conocimiento es una postura optimista. Significa que el conocimiento es posible, no oculta. Después tenemos el escepticismo, que va a ser exactamente lo contrario al dogmatismo, porque afirma la imposibilidad de la relación que existe entre el sujeto y el objeto. O sea que acá hay una negación total de que el hombre o el ser humano pueda conocer. Y hay incluso más radicales como Pirón de Ellis, sostiene la imposibilidad de conocer y por lo tanto la suspensión de todo juicio, que se llamaba epoge, que ustedes habrán estudiado en el cursillo de ingreso, ¿verdad? Entonces, dice, el hombre no puede conocer. Si accidentalmente lo pudiera conocer, no podría comunicar. Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿en dónde radica o en qué radica la contradicción de los escépticos? O esa postura, primero cuando hablábamos de dogmatismo, estábamos hablando
de una postura optimista. Acá estamos hablando de una postura pesimista, de la relación que existe entre el sujeto y el objeto. A ver, si entienden bien o tienen alguna consulta sobre el dogmatismo, escepticismo. También recordarle a los que todavía no marcaron su asistencia, hay un enlace ahí que lo pueden utilizar. Poner su nombre y apellido y la palabra presente marcar. No hay traducción, solamente marcar. Ahí la compañera otra vez publica para que ustedes puedan utilizar. Entonces, primeramente estamos viendo según posibilidad y encontramos dogmatismo y escepticismo. Hay otro elemento dentro del mismo grupo que es el relativismo. El relativismo plantea las verdades situacionales, que eso no es posible, pero acá, por ejemplo, va a depender de mi humor, de mi forma de entender, para que una situación sea verdadera o no, por ejemplo. Y dentro de esto está otra vez el subjetivismo. También va a depender eso mucho de la escuela para la denominación. Tanto el relativismo como el subjetivismo. Y fíjense que son posturas filosóficas que se mantuvo y tiene mucho éxito, porque hoy día uno si se fija va a encontrar que hay muchas situaciones que se califican como relativas. Aunque si nosotros podemos profundizar nuestro análisis y vamos a encontrar que en realidad no es relativa había sido, sino es absoluta. O sea, la verdad al menos no puede ser relativa desde la visión filosófica. Ahora la interpretación del sujeto puede ser relativa y lo peligroso es cuando uno quiere hacer valer su forma de entender, su forma de interpretar y más todavía cuando la interpretación puede perjudicar al otro sujeto. Entonces, eso es un punto importante que observa justamente la filosofía y la lógica, o la lógica y la filosofía en cuanto a lo que pueda proyectar en el sentido de la enseñanza. Después tenemos el criticismo, eso bautizado por Kant. Entendemos que crisis significa elección, juicio, que señala una posición donde la crítica ocupa un lugar destacado. O sea que el hecho de la crítica necesariamente tiene que ser constructiva, porque el sujeto que utiliza esto entonces es porque hizo un juicio, hizo un juzgamiento de una situación específica. O sea que está afirmando o está negando, está atacando, está defendiendo una situación. En todo lo que nosotros expresamos como criterio de verdad. Porque lo que defendemos finalmente es el criterio de verdad. Lo que nosotros consideramos que es correcto y probablemente vamos a atacar aquello que es incorrecto. Entonces en el primer grupo tenemos dogmatismo, escepticismo, relativismo y criticismo. Eso en cuanto a la posibilidad del conocimiento. El segundo grupo tenemos origen del conocimiento. Las preguntas que se puede plantear en este caso son: ¿cuál es la fuente del conocimiento? ¿Cómo conoce el hombre? ¿Qué papel desempeñan los sentidos la razón, la irracionalidad? Entonces, son preguntas que se intenta responder con esto. Primeramente aparece el racionalismo. Fíjense que el racionalismo quizá no hable, por ejemplo, del empirismo, sino acá lo que se discute o lo que se observa es simplemente dónde se origina el conocimiento. Y los racionalistas van a decir que se origina en la razón, o sea que en la lógica, en lo formal. Entonces ahí es el lugar donde se inicia el conocimiento. Entonces dicen los racionalistas. Le da un valor
mucho más importante entonces a la razón. Pero contrariamente aparecen los empiristas y van a decir, bueno, el origen del conocimiento no está en la razón, está en la experiencia. Entonces hay que definir también qué es la experiencia. O sea que el contacto del sujeto con una situación específica que vamos a llamarle hechos, lo que finalmente lo va a convertir en un ser empírico. O sea, a partir de mi contacto en varias ocasiones con un hecho puntual, lo que va a convertir en una experiencia. Y cualquier situación, el día 1 que ustedes tenían que irse a la facultad, no tenían experiencia todavía, entonces, pero hoy si se van, es como que ya han confrontado, el sujeto se ha confrontado con los hechos, con la realidad, hasta un punto que se puede decir hoy que ya tiene experiencia. Entonces el empirismo hace valer justamente el contacto del sujeto con la realidad o con lo que se puede llamar experiencia. Hay varios representantes del empirismo. Acá menciona a John Locke, por ejemplo, y otros tanto también que en una filosofía un poco más profunda lo podemos estudiar, como David Hume, por ejemplo, que también es un empirista un poco más difícil de entender lo que nos plantea, que nos habla de impresión, que la mente pueda imprimir lo que ve en la realidad. Bueno, ¿para qué tanta discusión entre el racionalismo y el empirismo? Dice entonces otro y aparece con una postura intermedia, que es el intelectualismo. Entonces, para que sepan, la postura intermedia entre el racionalismo y el empirismo, entonces estamos hablando del intelectualismo. ¿Qué significa esto? Que tanto la razón como la experiencia sirven para generar conocimiento. Y la razón, entonces, utiliza justamente lo que lleva a esa denominación y la experiencia usan los sentidos. Entonces, sentido y razón son necesarios para generar conocimiento. Y el otro que también ya mencionamos, criticismo, ahora aparece como en el nombre de a priorismo. O sea que Kant nos habla de tipo de conocimiento, o lo que podemos conocer por lo menos. Lo que podemos conocer entonces son los fenómenos que son a posteriori, o sea que después de la experiencia. Pero hay otro grupo que nosotros no podemos tener una experiencia, no podemos conocer en forma directa, entonces a eso llamamos a priori. Entonces, antes de la experiencia. Y eso que llamamos a priori, por ejemplo, así como el tiempo, el espacio, incluso él va a hablar de postulado más adelante, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la libertad. Entonces son todo lo que el ser humano no puede demostrar. Y a ese grupo que no se puede conocer, él va a llamar noumeno. Lo que se puede conocer entonces se llama fenómeno y lo que no se puede conocer se llama noumeno. Dentro de lo que plantea a priorismo como origen del conocimiento. Entonces acá también tenemos 4 componentes. Tenemos el racionalismo, el empirismo, el intelectualismo y el apriorismo. En el segundo grupo que denominamos origen del conocimiento. Y nos queda la esencia del conocimiento. Acá entonces se va a discutir qué conocemos efectivamente. ¿Priva el sujeto sobre el objeto? O sea, prima el sujeto sobre el objeto o este sobre aquel. ¿Cuál es la verdadera realidad? La respuesta posible tenemos el realismo, por ejemplo. Entonces el realismo, el latín res, significa cosa. Por eso nosotros decimos república, apocopado va a ser república o res, cosa, y pública significa propiedad de todos. Cosa o propiedad de todos, entonces va a significar república. Cuando decimos vivimos en República del Paraguay. Entonces, volviendo al concepto filosófico realismo, entonces vamos a encontrar, y acá es importante entenderlo,
que el objeto no depende del sujeto para existir. O sea que independientemente el objeto tiene su existencia respecto al sujeto. Si yo no existo, no es una condición para que no exista un objeto. Entonces el objeto es independiente del sujeto. Lo que el sujeto tiene que aprender son las cualidades esenciales de ese objeto. Y va a haber diferentes formas, por ejemplo, de realismo. Por ejemplo, el realismo admite distinciones como realismo ingenuo, propio del hombre de la calle, que no va a poder interpretar o aprender como la filosofía lo va a buscar dentro de su intención. El realismo natural, ahí su representante Aristóteles y los escolásticos, que tienen una filosofía un poco más profunda o mucho más profunda. Y el realismo crítico, John Locke, que también se podría denominar a un grupo de escolásticos los realistas críticos. O sea que hay niveles así de interpretación en cuanto a esta escuela que denominamos realismo, que su propulsor ha sido Aristóteles. Como alumno de Platón, que sí fue idealista, él no salió por su maestro. Y el idealismo, vamos a decir también que es lo contrario al realismo, porque acá no existe objeto sin sujeto. ¿Qué significa eso? Que no existe nada fuera de la mente. Si yo le planteo a ustedes en el examen, para el realismo existen las ideas innatas. Y pongo como verdadero eso. O sea que falso o verdadero, mejor dicho. ¿Y ustedes qué van a marcar ahí? Para el realismo existen las ideas innatas. A ver, una respuesta. Porque es muy probable que aparezca, entonces ya vamos a ver también qué poner. Falso. Falso. ¿Por qué falso? ¿Quién habló? Isaac. Sí, Rohan. Sí. ¿Alguna fundamentación por qué es falso? Porque en el idealismo habla de ideas innatas. eh, y el realismo tal vez es un poco más objetivo. Sí, justamente por lo que decíamos que no, la existencia de un objeto, o sea que vamos a decirle que el sujeto nace con la mente en blanco, para el realista. Entonces no existen ideas innatas como expresa el idealismo. Ahí sí, si seguimos a Platón, vamos a encontrar que el alma preexistió y ya tiene muchas informaciones que cuando el sujeto nace, entonces ahí es como que va recordando. Entonces, sí, para el idealismo existe lo que se llama ideas innatas, y así como bien respondió entonces el compañero, para el realismo no. Bueno, recordarles nuevamente que hay un enlace de asistencia que pueden completar, por favor. En el chat tenemos, entonces ingresan, ponen su nombre y apellido y marcar la palabra presente para que se pueda registrar. Dentro del mismo grupo tenemos el fenomenalismo, que ya mencionábamos a Kant. Entonces él hablaba de dos tipos de conocimiento. O sea que lo que podemos conocer se llaman fenómenos y lo que no podemos conocer se llama noumeno. Entonces él de alguna manera también hace esa vinculación entre la forma de conocer, que podía ser racionalismo, empirismo, realismo, idealismo, se puede conciliar a partir de la figura también que nos presenta Kant. Eh, Mencionar siempre también que el término a priorístico, si bien no es muy sencillo para entenderle a Kant, pero él ya hace esa distinción entre lo que nosotros traemos ya como información
y lo que vamos a aprender en la vida. Famosa expresión lo puesto y lo dado. Y si uno piensa bien, también va a encontrar cierta respuesta en su recorrido, en su reflexión. Profe, ¿qué diferencia habría entre fenomenalismo y fenomenología? Bien, en ese caso la distinción que hace Campbell entre esos dos conceptos, entre el fenómeno. Entonces, la fenomenología es una forma de conocer el fenómeno. Justamente usa como materia prima la palabra fenómeno. Pero una escuela ya que aparece en el siglo XX con Husserl, entonces la fenomenología se va a encargar de estudiar la esencia del fenómeno. Tiene un planteamiento diferente, mucho más profundo, mucho más filosófico en ese caso. O sea, te puedo decir que el objeto de estudio de la fenomenología es el fenómeno. Suena muy redundante, pero es así. Por ejemplo, una experiencia. Cómo yo capto la esencia, por ejemplo, de una situación que se puede llamar empírica. Entonces, solamente hay componentes, la conciencia y la realidad. No hay intermediario. Y utiliza la palabra intuición como el proceso de conocimiento. La intuición, en ese caso, va a ser la forma inmediata que se conoce. No hay intermediario. O sea, la conciencia y el objeto. Pero ese objeto sin ningún tipo de sesgos. Del mismo modo para el sujeto que conoce. La forma que nosotros explicamos una situación, la forma que interpretamos una situación, hay que ver si no está contaminado. O sea que es muy difícil no ser totalmente original de nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque hay un proceso que también nosotros formamos parte de él, podemos llamarle educación, por ejemplo, y esa educación entonces tiene que ver con cómo me han formado, cómo me han enseñado, que en un momento eso puede aparecer como una situación que me implique, o sea, que me dificulte ver del modo correcto. Si te respondí o no, si no, vamos a intentar de nuevo. A ver quién había consultado eso. Sí, profe, sería su objeto de estudio entonces. Su objeto de estudio. Lo que pasa es que la fenomenología lo acorta mucho más la posibilidad de la relación que hay entre el sujeto y el objeto. Eh, Solamente la conciencia ya y el objeto en sí. Pero ese objeto entonces, y la relación con el sujeto tiene que establecer una vinculación directa. La famosa expresión epoge. La epoge entonces sería como cuando hablamos de la filosofía clásica vamos a encontrar la extensión del juicio como el escepticismo no enseñaba. Y acá se hace ciertas suspensiones también de muchos elementos. A ver, Sergio, según la filósofa moderna Sakira Mebarak, las mujeres son de la intuición. Sí, es una opinión y esa es la riqueza de la filosofía que se puede construir. Otra filosofía también que se puede plantear como interesante. Del mismo grupo tenemos el empirismo lógico. Fíjense que si vamos a hablar desde el punto de vista cronológico, vamos a encontrar el positivismo final del siglo XIX y principio del siglo XX, pero en 1920 aproximadamente aparece una nueva forma de mirar. Se puede decir una nueva forma de positivismo, también se le dice el empirismo lógico o el neopositivismo. Acá hay o sea que recordando también que la postura positivista, que no hay conocimiento verdadero excepto lo científico. Es cierto, acá también se hace valer eso, pero se agrega el análisis del lenguaje, complementado con una lógica a partir de las proposiciones
que también nos lo vamos a mirar más adelante. Y ahí se hace lo que se llama las fronteras o la demarcación. Y van a aparecer lo que se llaman pseudoconceptos, pseudoproposiciones, pseudociencia también más adelante, en cuanto a la forma que plantea si el conocimiento va a ser válido o no el empirismo lógico. Si vamos un poco más atrás, entonces el positivismo ya hablaba de eso, que el conocimiento válido va a ser el conocimiento científico. Y acá, entonces, se hace un agregado más de un análisis del lenguaje a partir de la lógica, que utilice las proposiciones para validar las premisas, para que la conclusión también sea verdadera, o por lo menos sea comprobable. O sea, esa es la idea con el empirismo lógico. Y tenemos una opinión independiente a todo esto que estamos diciendo, que es la razón vital. Acá la figura de Ortega y Gasset manifiesta una postura enfrente a lo que es el realismo y al idealismo. Y nos habla de que no hay independencia de las cosas, como afirma el realismo, ni tampoco del yo, como sostiene el idealismo. Lo que hay, eso se usa mucho un texto también que uno puede usar muchas veces sin entender demasiado lo que significa, yo con las cosas. Entonces, eso que llamamos vida consiste en lo que el yo hace con las cosas. Rebautiza la palabra cosas y sale a través del objeto. Entonces, dice yo soy yo y mi circunstancia. Entonces, Ortega y Gasset, que es un solo sujeto, sintetiza de esta fórmula toda su doctrina. O sea, yo soy yo y mi circunstancia, que es una filosofía bastante profunda que tenemos que revisarlo realmente en qué consiste. Las referencias, tenemos Gessen, que son, los dos documentos están también disponibles en versión completa en la plataforma si uno quiere hacer una revisión total. Ahora, lo que vamos a recordar entonces es que acá hay tres grupos de posible respuesta según posibilidad, según origen y según esencia. Cada grupo normalmente tiene su forma de responder y ustedes dirán finalmente cuál es la respuesta que más me convence y la que menos me convence y su fundamento, por cierto, ¿verdad? Entonces esa es Los tres grupos son teorías de conocimiento, ¿verdad? Sí, son teorías de conocimiento. Nosotros sí somos de una lectura, así vamos a decirle corta, no tenemos mucho recorrido, entonces vamos a ser fanáticos de cualquier filosofía que leamos. Por ejemplo, leemos a Platón, somos fanáticos de Platón. Después leemos a Aristóteles, también somos fanáticos de Aristóteles. Lo que tenemos que ser capaces de hacer un análisis de cada línea de pensamiento y hacer una síntesis. Entonces, finalmente yo voy a poder diseñar mi propia forma de pensar, utilizando también los criterios de lo que nos plantean diferentes autores, y a partir de ahí también uno puede orientar su manera de explicar una situación específica. Entonces es importante hacer ese recuento de lectura. Si bien, si hay por ahí posibilidad o tiempo, entonces se puede hacer en forma cronológica. Por lo menos un autor por cada corriente se puede ir leyendo también para tomar una idea. Y de hecho que no es para enseñar, sino es para tener una idea clara de lo que representa esta historia de la filosofía también. Si vamos a darle el perfil histórico. Ahora, si vamos a ver el perfil reflexivo, analítico, también es importante conocer los pensamientos de cada autor. ¿Alguna consulta o acotación que quieran hacer? Consulto si es que pusieron su presencia también todos.
¿Está bien? Está muy bien. Entonces, me confirman también la fecha de primer periodo parcial. ¿El 3 o el 10? El 3, profe. Entonces, el próximo lunes es nuestra prueba y se va a abarcar lo que dimos hasta hoy, hasta teoría de conocimiento. Bueno, profe. ¿Está bien? No es nada complicado, es cuestión de relajarse y completar como corresponde, ¿verdad? Entonces con eso estamos, si no hay más consulta, vamos completando entonces la propuesta de la teoría de conocimiento. Lo que es importante que se entienda la postura, que no son complejas, que también vamos a encontrando acá en cada diapositiva tenemos el enlace que nos puede llevar también a esto de manera mucho más completa, si es que ustedes quieren saber. Y lo más probable es que los planteamientos se saquen del texto completo y no de las diapositivas. ¿Se entiende? Está bien. Muchas gracias a todos y entonces nos preparamos para el siguiente lunes. Que estén bien. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Profe, gracias. Chao, profe.